cómo se establece el reino de Dios en la infancia de un niño. Como usted sabrá, perdimos la oportunidad de experimentar lo que era el Edén a causa del pecado. Pero en la vida emocional de un niño hay una gran posibilidad de que el Edén vuelva a replicarse una vez más en los primeros años de vida. Entonces lo que quiero orientarle es la importancia que tenemos como padres, como gente que amamos a Dios, de promover ambientes estables en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, y los beneficios de lo que es la disciplina parental. Cuando usted escucha el término disciplina, mucha gente interpreta que se limita a castigo. Pero la realidad es que la disciplina es más que castigo. Castigo es uno de los elementos de lo que es la disciplina. La disciplina, si la fuéramos a definir, es un ambiente en el hogar donde se genera seguridad, estabilidad, estructura e itinerarios. Ese ambiente de estabilidad en el hogar del individuo, del niño o del adolescente, permite la formación del reino de Dios en su carácter. O sea, lo que quiero advertir primeramente es, un niño no aprende lo que es el reino de Dios a través del mismo conocimiento de un adulto. O sea, no le zumbamos a los niños escritura y usted cree que los niños van a poder descifrar, decodificar lo que es la palabra de Dios. La estructura se la podrán memorizar, pero aprender a conceptualizar la palabra, todavía no pueden operacionalizar ese proceso. El cerebro no está maduro todavía. Así que nosotros como padres, cuando intervenimos con nuestros niños, tenemos que trabajar a través del modelaje y del ambiente del hogar. Es la forma de ir estableciendo el reino para que cuando la palabra de Dios llegue a sus vidas, puedan unir lo que es la experiencia del hogar y la relación con sus padres con el registro bíblico. Entonces eso se vuelve rema en la vida de un niño. Y para eso quiero entonces utilizar 3 escrituras del libro de los Proverbios que nos orienta a nosotros como padres de lo que es el beneficio de la disciplina. Y primero es Proverbios 13, 24. Cuando te dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. En una versión que yo tengo acá dice, el que detiene la disciplina a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Subraya ahí, el que lo corrige el que desde temprano lo corrige, lo ama. O más, el que lo ama desde temprano lo corrige. Preste mucha atención. Cuando la escritura habla que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, hay 7 años importantísimos en la vida de un individuo y son los primeros 7. Porque los primeros 7 años de vida del individuo, sea del niño o de la niña, es una etapa donde el niño es literalmente un cassette en blanco, una bitácora, un registro. Significa que nosotros como padres y como siervos de Dios tenemos que estar bien claros que los 7 años primarios de cualquier persona es un tiempo de aprendizaje, es un momento de identificación con las figuras parentales, es una experiencia de apego, modelaje. Todo lo que el niño percibe en el ambiente hogareño lo va a ir registrando en su memoria, sea bueno, sea malo. Por eso la importancia de ambientes estables y segundo, de los roles claros que tiene el padre y la madre en el desarrollo de los niños. Primero que nada, cuando hablo de disciplina y hablo que este proceso de moldeaje tiene que ocurrir temprano, la disciplina lo primero que hace es moldear la personalidad. Y cuando hablo de moldear la personalidad es generar estructura, regla, orden y aún más importante, gobierno en las 3 esferas de la personalidad. Déjeme explicar un poquito acerca de esto. Estructura y regla y orden no es otra cosa que cuando un niño
es el momento de comer su alimento, es el momento de comer su alimento. Cuando es el momento de ver muñequito, es el momento de ver muñequito. Si estamos aquí en Puerto Rico, por el fenómeno del dual language, es bien importante que mientras más temprana edad tiene el niño, lo que quede expuesto a ese niño sea del lenguaje vernáculo primeramente. Puerto Rico es uno de los países donde más niños tienen problemas en el habla, y uno de esos fenómenos se explica, entre muchos de ellos, el que ponemos a criar a nuestros niños frente al televisor entre en español e inglés. Y muchos padres piensan, es que yo quiero que el nene aprenda inglés, pero es primero, más importante, que el niño domine el lenguaje vernáculo para que luego pueda desarrollar un segundo idioma. Y lo que usted ve es muchos niños con problemas de lenguaje, problemas del habla, que se traslada a frustración, problemas de atención, problemas de las relaciones interpersonales. Eventos que se pueden evitar si papá y mamá se dan a la tarea de poner orden y estructura al niño en temprana edad. Por eso usted está viendo que vivimos en una época donde no solamente niños y adolescentes y adultos viven detrás de los estímulos. Somos adictos a hacer 1000 cosas a la vez o estar expuestos a 1000 estímulos simultáneamente. Usted puede ver gente que está viendo la televisión cocinando, no se quiere perder la novela, y escuchando la radio y los políticos peleando. ¡Ay, mira lo que dijo! Y mira aquello. Y entonces están acostumbrados a estar sobreestimulados. Y resulta que cuando viene el momento de lo que es intimidad con Dios, tienen déficit de entrar en esa presencia secreta del Señor. Porque lo que necesitan es estimulación. Entonces, por eso es que es bien importante que si podemos trabajar lo que es orden desde etapas tempranas, usted lo que está construyendo es moldeando la personalidad de su niño, de su niña, de una manera que lo que es gobierno en 3 esferas, tiene gobierno de la vida del pensamiento, tiene gobierno de lo que es su vida emocional, tiene gobierno de lo que son sus conductas. Ese es el beneficio de lo que es disciplina. Para decirle más, cuando un niño, y este es el problema de muchos padres, que cuando el niño se le establece reglas, estructura, orden y disciplina, viene la conducta temeraria del niño. ¡Guau! Me voy a morir, no quiero, la protesta, la pelea. Y los padres entran en esta batalla espiritual carnal de que el niño, ¡ay! La madre, ¡ay! Se me está muriendo el muchacho. El padre, cállate ya la boca esa, muchacho. Porque empiezan a ver la protesta del niño como una queja ridícula, absurda, que estorba, como ¿verdad? Una distracción. Y lo que tienen que entender los padres, esas protestas van a ser bien comunes en los niños y son la manera de los niños manipular a los padres. Entonces lo que quiero que comprendan es, el niño es normal y natural que entre en protestas porque el niño desde temprana edad es moldeado a ser el centro de atención de sus padres a través de los cuidados alimenticios, los itinerarios de siesta, los cambios de pañales. Entonces el niño no es malo o no es alarma que el niño usted lo vea que es muy centrado en sí mismo, pero eso hay que corregirlo a través de lo que es disciplina. Porque un niño que no sabe aprender a esperar, que no sabe que se le ministre en el ambiente que hay un tiempo para todo, va a ser un adolescente y un adulto que no puede postergar la gratificación. Y una de las raíces que fortalece el pecado en la vida de un individuo es ese problema, que cuando viene la tentación, viene el pecado, no tienen la habilidad de decir que no, porque en etapas tempranas, que es donde se forma el carácter, tampoco hubo un ambiente donde lo gratificante tiene que esperar, sea bueno, y si es malo, que nunca llegue. O sea que lo que le estoy orientando, establecer el reino de Dios en la vida de un niño no es la misma dinámica de un adulto.
Porque muchos padres piensan, pues voy a traer al niño a la iglesia para que la iglesia me lo discipline. Vas a perder el tiempo. La iglesia no es un kindergarten, no es un nursery. La iglesia lo que puede sí hacer es un refuerzo de los valores cristianos, un laboratorio en vivo de lo que es el modelaje de amar a Dios. Pero realmente el rol primario y modelaje es en el hogar y en los roles parentales. Es una autoridad, una potestad que usted no puede dejar que se le escape ni la puede delegar en otra persona. Cuando hable del gobierno en tres esferas de la personalidad, lo que quiero insistir es, si es como nosotros como adultos y tenemos batallas en la vida del pensamiento, hay gente que vive por lo que siente, emoción, o hay gente que tiene problemas en la conducta. Imagínese qué privilegio usted le puede dar a sus hijos en estas primeras etapas tempranas, que a través de lo que es las reglas, el orden y el itinerario, vayan ganando gobierno sobre esas tres áreas de la personalidad. Y si usted ve, vivir para Dios también es disciplina. ¿Por qué usted cree que hay 10 mandamientos? ¿Por qué usted cree que hay consejo de Dios para el estilo de vida? ¿Por qué usted cree que hay un orden y una regla de Dios para lo que es el matrimonio? Para lo que es la sana convivencia. Porque mientras más el individuo se adhiera a ese orden, mejor calidad de vida experimenta. Si es verdad en el adulto, ¿cuánto más no es verdad en un niño? Segundo, en este mismo modelo, cuando hablo de roles, primero hago énfasis en la figura del padre. Y cuando hablo del padre, cuando hablamos de disciplina, le estoy diciendo que en los primeros 7 años de vida, en la vida de un individuo, emocionalmente se está construyendo el carácter, la personalidad, y papá tiene una contribución extraordinaria en el moldeaje de ese pequeño individuo, de esa pequeña niña. Porque papá emocionalmente, cuando participa en ese orden del hogar, está sembrando en la vida emocional de ese niño seguridad, seguridad de carácter emocional, seguridad de carácter físico, seguridad a nivel espiritual. Una buena forma de un niño relacionarse con Dios correctamente es en el modelo de seguridad que le presente la figura paterna. Porque si usted ve, Dios es fuente de toda seguridad. Segundo, en la naturaleza de un niño, el niño a través del rol del padre también aprende la seguridad de lo que es el rol de un hombre. De cómo un hombre se relaciona con una mujer, de cómo un hombre maneja conflictos, de cómo un hombre maneja lo que es las responsabilidades de un hogar. Esto es bien interesante porque muchos adultos que tuvieron hogares disfuncionales cuando niños arrastran déficit en estas tres áreas. En la seguridad como hombre, en lo que es la relación con el sexo opuesto, en lo que es asumir roles de responsabilidad en el hogar. Ejemplo de ello, mi propia experiencia. Mi relación con mi padre fue una relación pobre. Tuvimos relación, pero la contribución emocional que se supone sea de seguridad, nunca la experimenté. Óigame, y no hay peor orfandad del huérfano con padre vivo. Porque la orfandad del padre ausente es una realidad que tarde o temprano el individuo tiene que aceptar y se ajusta a esa realidad. Pero no hay ajuste a una realidad cuando tengo mi padre vivo, pero ausente emocionalmente. Por eso no es sorpresa que uno de los roles más espectaculares que Dios asume, tutela y custodia, es cuando habla en el Salmo 68, yo soy padre de huérfano. Hago habitar en familia aquel que yo detecto que anda en desamparo.
¿Cuántos alaban al Señor? Significa que la figura de un hombre en su hogar y en la relación con sus niños, y no estoy blasfemando en cuanto a lo que voy a decir ahora, es un rol en la vida y la mente de ese niño casi omnipotente. Así que el rol de padre es un rol bien importante, permanente, de permanente consecuencia y beneficio en la vida de tu hijo, que es la herencia de Dios. Y por eso es bien importante que como varones, como hombres, asumamos esta responsabilidad con mucha reverencia y con mucha apertura al aprendizaje. Como le dije, yo tuve un padre, pero emocionalmente nunca lo tuve. Por lo tanto, los momentos de yo compartir con mi papá, que eran bien pocos, una vez en semana, porque mi papá nunca se casó con mi madre. O sea que la única dinámica de relación que yo tenía era los sábados, y los sábados cuando él aparecía. Y en esto quiero ser bien enfático, padres que son separados, padres que rehicieron sus vidas y tienen hijos en relaciones previas, padre, bien importante, que el día de visita a tu hijo, tú no faltes. Puede haber muchas razones, puede haber muchas demandas, pero en la vida psicológica de ese hijo que ya no está contigo en ese vínculo familiar, es el día que él espera con ansias, aunque no te lo diga. Yo nunca tuve una relación correcta o adecuada con mi papá, pero los sábados era un día que para mí me llenaba de mucha ansiedad, porque deseaba estar con él, pero tenía el pánico, ¿y si no llega? Y en la vida de un adolescente o de un niño, eso es una violencia emocional extraordinaria. A causa de esto, hubo un profundo impacto en mi personalidad, en las 3 áreas que le hablé. En lo que es masculinidad, el rol que asumí de mi padre fue que la mujer es un objeto y que el hombre es bien inseguro. Significa que el modelaje que yo tuve de mi padre es no asumir responsabilidad, no existe lo que es compromiso, todo es supervivencia. Entonces esas ansiedades y ese modelaje era lo que yo proyectaba en mi masculinidad. En relación con el sexo opuesto, pues era digno de sentirme atraído, pero no de confiar y entregarme a una mujer. Porque el modelo de mi papá era que él podía compartir con cuanta mujer había por ahí, pero no hacía compromiso con ninguna. Y como él era mi héroe, ese estatus de héroe puede transmitir cosas bien buenas y modelajes bien negativos. Y a nivel de la conducta, me hizo esclavo de vivir basado en mis miedos, en mis incertidumbres y de cuestionar el propósito de por qué yo estaba aquí en este mundo. Sentimientos de orfandad. ¿Por qué? Porque no tuve la oportunidad de recibir de mi figura parental, de mi padre, la mayor contribución que Dios le delegó: ser fuente de seguridad emocional. By the way, si usted se da cuenta, en el día de hoy, uno de los mayores problemas que muchos varones tienen es precisamente lo que le acabo de compartir. En otras palabras, el dolor se ha vuelto cíclico. Va a requerir que alguien de ese linaje masculino tome la decisión: yo voy a romper con esta maldición en mi genealogía, voy a entrar en el orden de Dios. Eso puedo decir que fue mi caso. No puedo decir lo mismo de mis otros hermanos. Yo solamente puedo hablar de mí. Yo escogí abrazar el pacto de Dios. Y con el pacto de Dios vino una reorganización de la ruina que me dejó emocionalmente mi padre, para entrar Dios a asumir ese rol hasta que la herida fuese sanada.
¿Y qué hay de la figura de la madre? Porque le dije que ambos roles tienen que trabajar de manera cooperativa, complementaria. Pues la madre, a diferencia del padre, es la fuente de bienestar a nivel personal, existencial y relacional. Mire qué interesante. Dos características del carácter de Dios delegadas en la figura del padre y en la figura de la madre: seguridad y fuente de bienestar. Cuando hablo de que la madre es la fuente de bienestar a nivel personal, una madre que experimenta violencia emocional no va a poder proveer esta contribución a sus hijos. Y por eso que es bien importante que la figura de la mujer, la figura de la madre, experimente seguridad y bienestar. ¿Sabe de quién? De su cónyuge. Porque entonces cuando la mujer puede experimentar la responsabilidad del cónyuge de ser fuente de seguridad, la madre, la figura materna, puede ser la fuente de bienestar a toda potencia, no solamente a los niños, sino a su marido también. Por eso usted ve que en el día de hoy hay muchas madres solteras que cuando tienen que asumir esta doble vara de responsabilidad, es bien fuerte. Muchos lo logran con consecuencias, y la primera de ellas es que su feminidad queda violentada. Eso no era lo que tenía Dios en mente, pero es la realidad del mundo en que vivimos hoy. Porque vuelvo y le digo, la figura materna en el caso de un niño varón es la primera referencia de lo que es una fémina. Y en el caso de la niña es la figura de modelaje de lo que es feminidad. Así que nosotros como padres y siervos de Dios tenemos que tener bien claro que el establecimiento del reino de Dios comienza en lo que son los roles y la disciplina y el ambiente hogareño, que puede ser una contribución extraordinaria a la vida de tus hijos. Recuerde que la oportunidad que tú tienes de moldear a tus hijos como yeso, como barro, como alfarería en tus manos, son esos primeros años de vida. Porque si usted no sabía, cuando llega el año séptimo del niño, neurológicamente y emocionalmente cierra alambrado. Significa que de los 7 hasta los 10 o 11 años se llama la etapa y el periodo de latencia. Usted como padre pasa por los terribles 2, los terribles 3, a algunos se les extiende hasta los terribles 5, a los 6, pero de momento cuando llega de los 7 a los 11 años, si ha pasado ese proceso de contribución de manera apropiada, el niño experimenta un reposo. Y usted piensa, ¡ay, qué bueno Jehová! Porque este niño era terrible y ahora se me ha tranquilizado, lo ungiste con el Espíritu Santo, gloria a Dios por ello. ¿Y sabe lo que realmente está ocurriendo? Le están dando un break para que se prepare para la segunda ronda. ¿Por qué le digo esto? Porque en esa etapa de latencia de 7 a 11 años, que es la antesala a la pubertad, 12 en adelante, el niño, lo que está ocurriendo en él es lo siguiente, o la niña. Lo que yo he aprendido en 7 años, vamos a ver ahora que tengo, mire lo que ocurre a partir de los 7, ya el niño ahora tiene la habilidad de hacer hipótesis, o sea, cuestionamientos y preguntas científicas. El porqué de las cosas. Entonces, por eso es que yo oriento a muchos padres. Es bien importante no solamente educar al niño en lo que es el consejo de Dios, pero es más importante el modelaje como creyente. Porque el niño ahora en esa etapa va a empatar dos experiencias: lo que mis padres me dijeron y la realidad que yo viví. Donde el niño detecta incongruencia, la crisis puede comenzar en ese mismo periodo de latencia. Pero si no ocurre, va a ocurrir cuando entre en la tercera fase, que es la pubertad, a partir de los 12.
y es en ambientes estables, y ese niño o esa niña va a cuestionar, imagínese si no hay ambientes estables en ese hogar, lo que va a ocurrir. Que es cuando el adolescente se revela, se cree que se lo sabe todo, muchas veces los padres no se dan la oportunidad. Ahora que tengo este hijo mío en esta etapa de adolescencia, yo tengo que hacer un cambio de intervención. Todos se quedan pegados en las primeras etapas. Llega la adolescencia con el muchacho y él le dice, ¿por qué no vas a hacer esto? Ah, porque yo soy tu padre y te parí. Eso está bien, eso está perfecto cuando son los primeros 7 años de vida. Te lo digo porque soy tu pai. Y el niño, ok, bien, fine, perfecto. Pero un adolescente que tiene habilidad científica, que tiene habilidad de cuestionar, tú decirle, yo te lo digo porque yo soy tu papá. Porque soy tu papá. Ahí es cuando el adolescente empieza a decir a ese padre, he's old age. Es de la vieja guardia. Pues claro, si está utilizando herramientas disciplinarias de etapas previas que no aplican a esta etapa. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Está aprendiendo? Aleluya. Lo que significa es, madre y padre, mientras más usted comprenda el rol que Dios le ha delegado, primero que nada usted respeta el rol de su marido y el marido respeta la contribución de la madre. Uno de los mayores problemas en lo que es parenting o roles parentales son los conflictos y los choques de trenes entre ella y él. Él tratando de convencerla a ella de que mi estilo es el que funciona, es el que sirve, y ella diciéndole a él, ¿qué rayos tú sabes si yo soy la que cambio pañales, le cambio, cojo los vómitos? ¿Qué rayos sabes tú? Le da autoridad lo que es limpieza, pero no quiere decir los roles parentales. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces lo que quiero que comprendan, esas dinámicas pueden darse un matrimonio, pero lo que le estoy sugiriendo, no entren en controversia, respeten los roles. Porque tanto el de la madre es poderoso como el del padre. Recuerde que si papá toma un rol activo donde disminuye el rol de la madre, lo que papá va a transmitir en vez de ser seguridad es rigidez. Porque lo que significa el rol del padre de ser fuente de seguridad es ser directivo, ser instruccional. Mamá, en cambio, es más empática, más sensible a la necesidad del individuo. Papá puede ser sensible a la necesidad del individuo, pero el rasgo dominante del padre es instruccional y ser directivo. Y el rasgo dominante de la madre es ser empática a la necesidad del muchacho. Cuando usted combina estos dos factores, crea una personalidad balanceada. Cuando no hay ese balance, o el niño le es muy rígido, o el niño le es muy flojo, mongo, blandito. Por eso es bien importante que padre y madre respeten roles y se complementen en los roles. Padre sale al auxilio de la madre, madre sale al auxilio del padre. Y ambos contribuyen al desarrollo saludable de la personalidad de ese niño. Segundo, Proverbios 19:18 dice: disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Lo cual significa que la disciplina no es una descarga de estrés contra el niño. Si usted ve, muchos padres, cuando tienen que intervenir al niño
ocurre el problema de que aguantan, reprimen y cuando pierden la tabla, descargan contra el muchacho con palabras y tonos violentos o en el caso del varón, violencia física. Y cuando habla de disciplina, la disciplina no puede ser una descarga de un brote o una crisis emocional que tú tienes, padre. Eso no es la disciplina. La disciplina lo que es primeramente en esta área es, cuando habla disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza, lo primero es, la disciplina necesita ambientes estables en el hogar para que sea efectivo. ¿Qué significa eso? Que papá y mamá pueden tener sus diferencias, pero va a haber momento, lugar y arena para lidiar esas diferencias, no al frente de los niños. Porque una de las mayores fuentes de inseguridad que un niño puede experimentar es ver a sus padres discutiendo delante de ellos. Tal vez para el adulto puede ser cosa poca o algo que no es significativo, pero el niño interpreta ese evento como disturbio emocional en el ambiente, y si eso se hace recurrente, uno de los peligros es que los niños pueden alinearse con uno de los padres. Y eso es un peligro terrible. Porque el niño, el desarrollo saludable es que haya alineamiento hacia ambos padres. Pero cuando un niño tiene que aliarse con un solo padre e irse en contra del otro, significa que hay el peligro de que el modelaje y la contribución del padre que aleja se pierde. Y el niño o la niña tome roles de defender al padre, de defender a la madre, y eso es violencia emocional para ese niño. Y peor aún, cuando el niño se queda pegado en ese estímulo y llega a adolescencia, ese rol de asumir proteger al padre o a la madre se torna en coraje a ese padre. Yo lo veo continuamente. Y la protesta es, me expusieron a este tipo de ambiente y yo tuve que asumir este rol y no fue justo. Claro que no es justo. Y mire lo que le estoy diciendo, en ningún momento le estoy negando, no le estoy dando permiso para que experimente diferencias con su cónyuge, porque yo las tengo con la mía. Yo tengo diferencias muchas veces con mi esposa, pero en la manera que manejamos la diferencia, o es a puerta cerrada, o cuando no están los niños, o en mi caso, la habilidad que Dios me ha dado de pasar por alto. Ese es un don como el del eunuco. Al que lo reciba, que lo reciba. Así que es bien importante, papá y mamá, promover ambientes estables. Mientras más chiquitos sean los niños, más importante ese ambiente estable. Si puedes mantener ese ambiente estable perpetuamente, gloria a Dios, mejor todavía. Porque ambiente estable es parte de la experiencia del reino. Segundo, la disciplina se dirige hacia la conducta, no hacia el individuo. ¿Qué significa esto? Cuando padre o madre tienen que corregir conductas inadecuadas, estoy en la página número 3, en el slide primero. Cuando padre o madre tienen que corregir alguna conducta, porque vuelvo y le digo, disciplina va a requerir que mamá y papá intervengan en corregir conductas equivocadas o inadecuadas, porque si se perpetúa en el muchacho, ese muchacho va a estar expuesto a problemas más adelante. O sea, el niño va a ir aprendiendo, esta conducta es sociable, es aprobada, es positiva, esta conducta no lo es. Segundo, es que cuando hablo de dirigir la disciplina a la conducta, mientras más pequeño es ese individuo, más pronta tiene que ser la corrección inmediatamente después de la conducta. Tenga esto claro, un niño, como los que está viendo por ahí, cuando usted tiene que corregir una conducta,
usted no hace, te cojo ahorita, hablamos a la noche. Porque un niño a nivel de su desarrollo mental es puramente episódico. Episódico es, si no me corriges en el momento de la falta, cuando pase ese momento ya no hay registro de lo que hice mal. Exacto, no sé por qué me están corrigiendo. Entonces, al niño no poder conectar la disciplina con el evento de la conducta equivocada, ¿qué ocurre? Interpreta, yo soy el problema. Interpreta rechazo. Entonces, si hay una área sensitiva en la vida emocional de un individuo, son las etapas tempranas, porque ¿qué es la autoestima? La autoestima es el valor que ese individuo se da. Usted ve niños que son bien saludables, bien seguros de sí mismos, bien emprendedores, toman una tremenda iniciativa, y usted ve otros niños que son bien retraídos, bien tímidos, bien cerrados, se frustran fácilmente. Eso está bien conectado con el ambiente del hogar, porque la autoestima se construye en lo que los padres reflejan y depositan en ese pequeño individuo. Entonces, ¿qué significa? Mientras más pequeño el individuo, cuando venga el momento de la disciplina, si fue en el momento que ocurre, ahí madre o padre intervengan al niño en el momento con mucho amor, porque si algo la disciplina se destaca es el amor, no la frustración. Recuerde que usted está lidiando con niños que todavía no hay madurez, que están en desarrollo. Usted no está hablando a otro adulto, está hablando a niños. Los niños no tienen la madurez. Es bien importante el hablar con tacto, el hablar con sensibilidad, el disciplinar con amor. Disciplinar con amor significa, te voy a corregir en esta conducta, esto a papá no le gusta, esta área está equivocada, tal vez en algún momento requiera una buena nalgada, un buen time out, y si el individuo le sale fuerte, use la cuarta parte de la correa dominicana, no la completa. Solamente una cuarta parte. La última parte de la lengüita. ¿Por qué le digo esto? Porque el niño, mientras más menor sea y más fuerte sea de temperamento, de carácter, necesita a veces refuerzo. Hay niños que tú los disciplinas y como si nada, no reciben el mensaje, no reciben consecuencia. Pues muchas veces el time out es una consecuencia. El tú hacer el refuerzo negativo, quitarle un jueguito, es un mensaje poderoso. Y cuando estas cosas no funcionen, pues use la nalgada o la cuarta parte de la correíta dominicana. No me la use completa. Yo lo que quiero es que le deje un mensaje. Esta conducta no es aprobada. No es que le zumbe con la correa. Si el niño experimenta buen apego a los padres, nada más con el llamarle la atención, particularmente de la figura paterna, basta. Hay niños, el hijo mío, nada más que yo le regaño, lo mire mal, porque estoy en desacuerdo con una conducta de él, empieza a llorar. Eso habla bien de que entendió el mensaje, no tengo que recurrir a otros recursos. ¿Se ve? Entonces, más importante todavía, cuando haya disciplina, como le dije, disciplina la conducta, no disciplines la personalidad. ¿Qué significa eso? Papá no está de acuerdo con esta conducta, mamá no está de acuerdo con esta conducta, corrige la conducta, pero usted actúa y se relaciona con el niño como si nada hubiese pasado. ¿Qué es eso? Por ejemplo, yo he disciplinado a mi niño, a mi niña, lloran, e inmediatamente me cuesto al lado de ellos a ver el muñequito y usted ve al varoncito mirándome de reojo, como sospechoso. Y pregunta, pero tú no tienes coraje conmigo, tú no estás enojado conmigo. Y yo lo miro, no, papá te ama. Papá no está enojado contigo. Papá se enojó con la conducta, no contigo. Yo sé que él no entiende eso. Pero es la manera de yo ir tratando de poner en palabras lo que con la conducta le estoy presentando. Lo que él sí entiende es mi acercamiento, como si nada hubiese pasado. Entonces el niño va aprendiendo, cuando papá me disciplina, no es que me aborrece, no es que no me quiere,
es que no le gusta lo que hice. ¿No es idéntico Dios contigo? Que tú le fallas y yo le fallo y no rompe relación contigo, aunque sí te dice, lo que me molesta es la conducta que tienes, lo que hiciste. Pero tú me caes súper chulo. Dale un aplauso al Señor. Ahora viene una parte más traumática para muchos padres y es cómo se disciplina al adolescente. Usted ve, cuando usted está lidiando con adolescentes, ¿qué le dije yo? El adolescente requiere información, requiere argumento, requiere el porqué de las cosas. Así que cuando vamos a disciplinar a adolescentes, los padres tienen que estar preparados con lo último en tecnología, con lo último en registro de evidencia. Porque los adolescentes inexplicablemente empiezan a presentar rasgos de Alzheimer a esa edad. ¿Que yo llegué a qué hora? ¿Quién dijo eso? ¿Que yo qué? Ay, mami, tú estás loca. Ay, papi, ¿pero por qué tú dices eso? En la adolescencia, los padres, cuando quieren corregir una conducta, es sugerible, y tomen nota, vayan a la School Supply, bitácora, hora de llegada, testigos, qué día, qué hora, si tiene cámaras de surveillance las instale, va a ayudar mucho. Porque el joven en esa edad tiene la tendencia de caerse de espaldas, de que no es como tú dices, padre. No es como tú dices, madre. Entonces, cuando el padre entra en ese diálogo con el adolescente, sí, pero mira, te estoy haciendo referencia de este evento con toda esta evidencia. Y es con toda la evidencia, aún con evidencia fílmica, y te la niegan. Eso es print shop, eso fue algo que arreglaron ahí. Porque vuelve y lo oriento, el adolescente lo que necesita experimentar de sus padres es: I didn't fool the guy. O sea, no lo pude engañar, no me pude salir con la mía. Que se dé cuenta que el padre, el hijo se dé cuenta que el padre realmente pasó por lo de él pasó. Porque es que los adolescentes piensan que los padres, cuando son padres, la etapa que ellos están viviendo la brincaron. Que ellos no fueron adolescentes. Y usted ve los padres, yo pasé por ahí, yo sé lo que es eso, yo soy un zorro viejo. Pero en los adolescentes, cuchipluma nada más, mira cómo lo he hecho al bolsillo. Acuérdense, está en una edad donde las hormonas están despegando a todo fuerte. Ellos piensan que son Master of the Universe. Entonces, bien importante que cuando hablamos de disciplina en adolescentes, padre, documéntese bien. Parece tedioso, tal vez parece innecesario, pero lo que va a establecer usted a través de este tipo de intervención es credibilidad y autoridad cuando usted utiliza argumentos, porque son argumentos que el adolescente entonces va a utilizar para modificar sus valores o corregir conductas. Tal vez el adolescente no esté de acuerdo, pero eventualmente capitula ante tu evidencia. Yo digo esto porque mientras mejor apego tienen los hijos hacia los padres, y eso no ocurre por accidente, eso tiene que ser un proceso intencionado de los padres. Mientras mejor apego hay,
No importa las tentaciones de allá afuera, el niño, el adolescente siempre hace referencia a la figura de sus padres primero, antes que el de la calle. Usted ve que el adolescente que le es leal al de la calle no tiene buen apego a su padre o a su madre. Vuelvo y le digo, Dios le da a los padres una extraordinaria oportunidad de moldear a sus hijos en el modelo de Dios como usted quiera. Transferir valores, creencias, modales, conducta en esos primeros 7 años. Mientras mejor tú aproveches y capitalices ese momento, mejor moldeamiento tienes, más lealtad de apego de ese adolescente hacia sus padres. Otra área bien importante con adolescentes es el fenómeno llamado negociación. Si algo que a los jóvenes les fascina, se babean, es el negociar con sus padres. Y los jóvenes más interesados en estas destrezas de negociación son aquellos jóvenes que perciben que sus padres son flojos negociando. Se vuelven adictos a la negociación. La negociación es excelente herramienta siempre y cuando los padres, que son la autoridad, cuando digan estos son los términos, estos son los términos. ¿Por qué le digo esto? Porque primero que nada, los adolescentes son tan adictos a la negociación que la primera negociación que te van a presentar el padre es: papi, dame este privilegio y después yo cumplo. Sin haber sembrado nada, sin haber invertido nada, sin haber hecho nada. Ese es el primer milagro de fe en un adolescente. Y muchos padres se encuentran en esta disyuntiva y se ven hasta obligados. Ok, voy a honrar tu fe. Padre, le voy a profetizar. Voy a tomar de la unción del hermano BJ. Y ahora voy a profetizar lo siguiente. Te voy a advertir y te lo voy a decir, palabra de Dios o palabra de mi chuleta. De que ese joven te va a fallar. ¿Me entiendes? En la negociación algún término te lo va a fallar. Por ejemplo, hay padres, yo no sé acá, ¿verdad? Pero en el área metropolitana, que uno de los mayores retos son las salidas de sus hijos. El padre y la madre le dicen, pues aquí a las 10:30, a las 10:30 la gente, los muchachos todavía están durmiendo en la casa, no han salido. Pues vamos a negociar a las 11. Y el joven a las 12. No, a las 11:30. No, y empieza el ta. Ok, acuérdame, 11:45, no más. Y by the way, me tienes que llamar cuando llegues al sitio. Y by the way, me tienes que llamar a mediados que estés en el sitio. Y cuando vengas de camino, otra llamada. 3 llamadas y aquí a las 11:45. Esos son los términos de la negociación. ¿Usted se cree que el joven va a cumplir todos esos términos tan difíciles? Particularmente la llamada a mediados de la celebración. Ellos no fallan la primera y la última, fracasan la del término medio. Y si fallan la llamada del término medio, les puedo garantizar que también van a fallar la hora de llegada. Ahora, no quiero que sean rígidos, padres, porque yo aborrezco el legalismo. Si aún en el trabajo a muchos de ustedes le dan un tiempo de gracia, de tal vez 5 minutos, 10 minutos, usted puede ejercer la potestad y dar un tiempo de gracia, pero no se lo diga al joven, porque te coge el tiempo y el tiempo de gracia. Y si es de los que cree bien fuerte, te coge también la dispensación del milenio.
O sea que lo que le quiero generar conciencia, si el joven le cumple los acuerdos y la hora de llegada, usted como padre le tiene que decir a ese joven: te felicito, me has mostrado que puedo confiar en ti. Esto significa que vienen de camino mayores privilegios. Es que hay muchos padres que le dan los privilegios automáticamente y no moldean personalidad. Pero ¿qué ocurre si no cumple con los términos? El joven rápido va a venir: pero no te enojes. No, yo no me voy a enojar. Pero por cuanto no cumpliste la parte de tu pacto, hay consecuencias. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Pues mira, esta próxima semana tienes ayuno de las salidas. Entonces usted ve inmediatamente los refuerzos activándose. El joven, si era tremendito, de momento se vuelve un ángel a partir del lunes, un arcángel el martes, un querubín el miércoles. Y los padres se quedan tan impresionados. Oye, mujer, ¿viste qué autoridad? ¿Cómo ese muchacho se ha arrepentido? Está dando fruto. Y viene el muchacho el jueves: papi, tú sabes que me he portado bien. Mira, mañana tengo una actividad. Y lo único que el joven necesita ver de ese padre o de esa madre, bueno, nada más que vacile. Eso es todo lo que él necesita. Nada más que él, nada más que el padre guarde silencio, olvídate. El joven lo interpreta: ya lo tengo sensibilizado. I got him on my side. Lo tengo donde la quería. Y si el muchacho tiene espíritu de ciencia y de sabiduría, va a buscar al padre más mongo para someterlo al proceso de manera aislada al que es firme. Y aquí ya no es distinción de género. Hay varones que son bien mongos. Así que si ese joven percibe que papá es más flexible que mamá, empieza a darle terapia a puerta cerrada al pai. Viejo, ven acá, que yo voy a hablar contigo, viejo, ven acá. Y empieza a tratarlo así, a moldearlo. Entonces hace lo que llaman una coalición psicológica contra el otro padre que ya tenía una estructura establecida. Por eso es tan importante que los padres sean uno en cuanto a la disciplina. Segundo, es bien importante que los padres se acordaron: la disciplina va a ser esta. El niño o el adolescente se puede portar como un ángel y usted no levanta la disciplina hasta el tiempo de la terminación. Aunque le duela, aunque usted lo sufra, pero no es justo, me duele. Claro que te va a doler, claro que no te gustaría estar en esta posición, pero es que la contribución es más fuerte que el dolor que estás sintiendo ahora. Porque el dolor que vas a sentir luego, si no lo haces, no hay quien te consuele, papá. ¿Cuántos alaban al Señor? Este joven habrá entendido lo que yo estoy predicando en contra de él. Algún día entenderás y no me dirás amén. Y tercero, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Gloria a Dios. Una tercera área que la disciplina tiene un impacto extraordinario en la personalidad es que libra
al niño de la autoabsorción, que no es otra cosa de estar centrado en sí mismo.